Bienvenidos a la segunda sesión de nuestro curso. Hoy hablaremos de resolución de conflictos desde la perspectiva bíblica. Y vamos a ver lo que nos dice el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, como también las epístolas del apóstol Pablo con relación a la resolución de conflictos. ¿Cuáles fueron las decisiones que tomaron en determinados momentos de la historia bíblica? Así que vamos por ello. Empecemos por el Antiguo Testamento y por dos historias específicas, la de Caín y Abel y posteriormente la de José y sus hermanos. En el Antiguo Testamento, la solución de conflictos se daba de distintas maneras y mucho tenía que ver la actitud del corazón. En el primer caso, el de Caín y Abel, notamos claramente que la envidia se apoderó de Caín, pero también cómo él tomó las decisiones sin consultar a Dios y el fin fue terrible. Por otro lado, recordamos a José, quien fue ofendido, fue maltratado por sus hermanos, pero que en algún momento de la historia busca oportunidad de restaurar la relación familiar. Entonces, el Antiguo Testamento nos enseña sobre solución de conflictos, en primer lugar, dejando la base que la raíz del conflicto es el pecado mismo, el pecado incrustado en el corazón del ser humano. La segunda cosa importante que nos deja el Antiguo Testamento es que Dios siempre busca o su prioridad es la restauración, es decir, no dejarnos en el mismo lugar ni en la misma posición. Y tercer punto importante es que los líderes u hombres de Dios que estaban inmersos en algún conflicto siempre actuaban con una actitud o mostraban una actitud mediadora, deseando que la voluntad de Dios se establezca. Ahora la pregunta es, ¿cuál de estos personajes bíblicos te resuenan más o te identificas al pensar en conflictos? ¿Con Caín, que dejó que la ira lo domine, o con la actitud de José, que eligió perdonar? Una pregunta para reflexionar de manera muy personal. Bien, ahora veamos el Nuevo Testamento y empecemos con Jesús y los principios que Él nos dejó para la resolución de los conflictos. Jesús transforma la manera de resolver las diferencias. Él nos trae principios totalmente del reino, del reino. Y el primero es el que está en Mateo 18:22. Y hace referencia al texto donde dice Jesús, no te digo que perdones hasta 7, sino hasta 70 veces 7, dando a entender con esta frase que debemos perdonar siempre. No se trata de calcular numéricamente cuántas veces debo perdonar y ahí se acabó todo, sino que esta es una metáfora para llevarnos a reflexionar que la extensión del perdón, la entrega del perdón es permanente. Como dice el primer punto, el perdón debe ser ilimitado. El segundo principio que nos deja Jesús es que la reconciliación se antepone a la adoración. Y Mateo 5:23 nos señala que antes de presentar nuestra ofrenda a Dios, debemos examinar nuestro corazón y si hay algo contra nuestro hermano, pues tomar la acción debida, dejar nuestra ofrenda a un costado, por así decirlo, e ir antes y reconciliarme con mi hermano. Jesús con su vida misma nos muestra el amor a los enemigos. Y finalmente nos muestra también en Mateo 18:15 que
la corrección fraterna es un paso a paso. Mateo 18, 15 al 17, ¿no? ¿Cómo debemos perdonar al hermano? Y ahí nos señala, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ve y reprándelo, hablando directamente con él. Pero si no te oye, ve y toma dos testigos. Acércate a él, pero busca la manera de reconciliarte con tu hermano. Pero es un proceso y él nos deja algunos pasos concretos en la Biblia. Ahora, ¿qué principios de estos establecidos por Jesús te cuesta más aplicar? No son sencillos. De repente es el de perdonar sin límites frente a una ofensa, o el amar al enemigo, o el buscar la reconciliación antes de cualquier actividad de servicio. ¿Cuál de estos te está costando más? Recuerda que como líderes, primero debemos trabajar en nosotros para poder ir con autoridad y enseñar lo mismo a los demás. Ahora veamos algunos aspectos importantes en la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos. Solución de situaciones conflictivas en Hechos y también bajo la enseñanza de las cartas paulinas. La iglesia primitiva no estuvo exenta de tensiones, no estuvo. Cada vez que hay un grupo y interactúan entre sí, también conlleva a tener ciertas tensiones, ciertos conflictos. Y Hechos 6 nos señala que hubo problemas al distribuir los bienes frente a los necesitados, por eso fue importante delegar estas actividades, estas atenciones bajo los diáconos. Fue sabio elegirlos. Entonces vemos una necesidad, vemos un problema y buscamos personas idóneas para darle solución. Hechos 15 nos habla del concilio en Jerusalén y cómo también ahí hubo ciertas tensiones, pero fue importante el diálogo constante, la comunicación, pero también la guía del Espíritu Santo. Pablo, a través de sus epístolas, siempre nos llama a la unidad entre los hermanos, a la reconciliación y también al aceptar al débil, a no descartarlo por sus diferencias, ¿no? Sino a escucharlo con paciencia, a tolerarlo, pero también a reeducarlo, a instruirlo, porque el fin es la unidad. Entonces, la Biblia nos enseña tres claves importantes. En el Nuevo Testamento, la obediencia. También a través de Jesús, la gracia, el perdón. Y pues con la iglesia primitiva, la unidad en el Espíritu Santo. ¿Qué paso concreto puedes dar en esta semana? Hay muchos principios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, la vida de Jesús también. Pero ¿cuál de todas estas enseñanzas te atreverías a aplicar en esta semana frente a algún conflicto que aparece? Te animo a tomar uno de ellos y a ponerlo en práctica. Nos vemos la siguiente semana.